¿El primer amor dura para siempre? Era algo que me preguntaba muchas veces y quería creer que sí. Me llamo Lucía, tengo 23 años y hasta hace poco nunca había tenido un novio. Nunca tuve una cita, ni siquiera un beso. No porque no me interesara, sino porque desde que tengo memoria, mi vida giró en torno al taekwondo. Mis padres me metieron en el deporte cuando era chica, y la verdad es que me enamoré de él. Competencias, entrenamientos, torneos nacionales e internacionales, ese era mi mundo. Mientras mis amigas hablaban de sus primeras salidas, yo me estaba preparando para viajar a otro país o cortar peso para una pelea importante. Y sinceramente, en ese momento no me importaba. Sentía que estaba cumpliendo con mi propósito. Pero hace 2 años algo cambió. Siempre tuve otra pasión, la medicina. Mientras entrenaba, me la pasaba leyendo libros de anatomía o viendo documentales sobre el cuerpo humano. Me parecía algo maravilloso el cuerpo humano. Cómo podía realizar movimientos tan drásticos, cómo podía sanar y defenderse de tantos virus, bacterias y muchas cosas más. Así que, después de pensarlo mucho y de discutirlo con mis entrenadores, decidí tomarme un tiempo del alto rendimiento y entrar a la universidad para estudiar medicina. Y ahí fue cuando conocí a Mateo. Él tiene 25 años. Estaba en los últimos años de la carrera cuando yo recién empezaba. Nos conocimos en una actividad de integración, donde los estudiantes avanzados ayudaban a los nuevos. Al principio, lo veía simplemente como un referente. Era de esos que te explicaban una clase difícil sin hacerte sentir tonta, y que te mandaba resúmenes por WhatsApp sin que se lo pidieras. Con el tiempo empezamos a estudiar juntos. Al principio eran solo maratones de apuntes y café, pero después empezamos a salir por fuera de lo académico. Caminatas después de clase para relajar el cerebro, como decía él. Y no sé cómo pasó, pero un día me di cuenta de que esperaba con ansias verlo, que me ponía nerviosa cuando me hablaba, que me reía con cosas que sinceramente ni siquiera eran tan graciosas. Lo más loco es que empecé a notar señales de su parte también. A veces se me quedaba mirando como si estuviera pensando algo que no se animaba a decir. Me acompañaba a la parada del bus, aunque él vivía en la dirección opuesta. Me defendía cuando algún profesor era demasiado duro. Pequeñas cosas, pero que me hicieron pensar, ¿y si? Hace una semana, después de una noche larga estudiando para un parcial, nos quedamos sentados en el pasto afuera de la facultad. Estábamos hablando de la vida, de por qué elegimos medicina, de lo que habíamos sacrificado por llegar hasta ahí, y sin darme cuenta, le conté que nunca había tenido una relación, que siempre puse el deporte y la carrera primero. Me sentí tonta por abrirme así, pero él simplemente me miró y dijo, a veces uno se guarda lo mejor para el final. Y después me besó. Mi primer beso. A los 23. Con alguien que realmente me gusta. Pensaba, no sé qué va a pasar con nosotros. No sé si esto se convertirá en una relación formal, si vamos a durar, si todo esto será solo una historia linda para recordar. Pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba bien bajar un poco el ritmo, dejar de exigirme perfección, y simplemente dejarme sentir. Después de ese primer beso, las cosas entre nosotros se volvieron más claras. Nos animamos a hablar de lo que sentíamos, de cómo habíamos llegado a ese punto, y decidimos empezar a salir formalmente. Fue raro, pero lindo, como aprender algo nuevo que en el fondo siempre estuvo ahí. Y sí, fue mi primer novio, y él lo supo desde el principio. Nunca me hizo sentir menos por eso. Al contrario, creo que hasta le pareció tierno, y fue muy cuidadoso conmigo, dándome tiempo para sentirme segura. Con el correr de los meses, la relación fue creciendo. Seguimos estudiando juntos, salimos cuando podíamos entre parciales, guardias y entrenamientos, claro, y empezamos a incluirnos cada vez más en nuestras vidas. Hasta que, como era inevitable, llegó el momento de conocer a las familias. Primero conocí a los padres de Mateo. Tienen un par de ferreterías en la ciudad y les va bastante bien. Gente trabajadora, de esas que se levantan temprano. Te ofrecen 3 veces un plato más y te preguntan si necesitas algo. Su mamá es un amor, muy cálida. Y su papá, bueno, un poco serio al principio. Pero bastó con que le dijera que entrené taekwondo desde los 6 años para que se soltara. Resulta que le encanta ver artes marciales por la tele, así que ahí conectamos. Salí de esa cena sintiéndome parte de algo. Después fue el turno de Mateo de conocer a mis papás. Profesores de educación física, súper metidos en el deporte, con esa energía constante que no sé si es genética o simplemente costumbre de toda la vida. Estaban medio escépticos al principio, mi papá especialmente, como que querían asegurarse de que Mateo no fuera solo una distracción más. Pero Mateo, bueno, Mateo tiene esa forma de hablar que te baja las defensas sin que te des cuenta. Les contó sobre sus planes, su pasión por la medicina, cómo nos conocimos, y hasta ayudó a mi papá a arreglar el portón del patio que venía arrastrándose hacía meses. Ganó puntos ahí, obvio. Terminamos comiendo todos juntos y riéndonos como si nos conociéramos de siempre.
Ver a mis papás mirándonos, con esa mezcla de sorpresa y orgullo, fue uno de esos momentos que se te quedan guardados. Hoy puedo decir que estoy en una etapa de mi vida que jamás imaginé que llegaría. Después de años de enfocarme solo en metas, torneos, medallas, horarios estrictos y más metas, estoy aprendiendo a disfrutar, a compartir, a amar sin culpa y sin miedo. Sé que todavía somos jóvenes y que pueden pasar muchas cosas, pero si algo aprendí en estos meses, es que el amor no tiene que ser perfecto ni de película, solo tiene que sentirse bien. Y esto, con Mateo, se siente exactamente así. Hasta que hace unos días algo me sacudió. Y no sé si estoy exagerando o simplemente estoy sintiendo cosas que no sé cómo ordenar. Iba camino a la facultad, bastante temprano, y pasé por el patio, donde a veces se hacen actividades con niños de escuelas o de fundaciones. Ahí, entre pelotas, risas y un grupo de nenes de no más de 5 años, estaba Mateo, jugando, corriendo, riendo. Tenía una pelota en la mano y estaba organizando algo tipo mini partido. Los chicos lo miraban como si fuera un superhéroe, y el bueno se lo veía feliz. Tan cómodo, tan natural. Lo observé desde lejos por un rato, sin que me viera. Me quedé ahí como tonta, apoyada contra una columna con mi mochila colgando, pensando este hombre nació para ser pediatra. No lo molesté. No lo saludé. Entré a mi clase y seguí con mi día. Por cuestiones de horarios y entregas, ese día no pudimos vernos. Ahora viene lo que me dejó un nudo en el pecho. 2 días después, teníamos que ir al hospital a entregar unos informes a un profesor. Como Mateo tenía otra actividad, fui con una compañera. Apenas entramos al hall principal del hospital, lo vi. Mateo estaba sentado en una de las bancas, sosteniendo en brazos a uno de los niños que había visto, jugando a la pelota en la facultad ese día. El mismo nene lo abrazaba como si fueran muy cercanos, y el nene tenía la cabecita apoyada en su pecho, tranquilo, como si lo conociera de toda la vida. A su lado, una mujer, de unos 20 y tantos y pocos, tal vez, linda, pelo castaño recogido, vestida sencilla pero con elegancia. La miré solo por un segundo, pero me bastó. Estaba mirando a Mateo como si lo amara. Sonreía, con esa expresión que mezcla orgullo y ternura, y en un momento suspiró. No me vio, o si lo hizo no lo demostró. Yo seguí caminando con mi compañera, como si nada, pero por dentro me sentía jara, confundida. No pregunté nada ese día. Ni le mencioné que lo vi, tampoco me lo nombró. Desde entonces no puedo dejar de pensar en eso. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué el nene se veía tan apegado a él? ¿Será una madre de alguno de los chicos que ve en la facultad o en alguna fundación con la que colabora? ¿O hay algo más? Sé que probablemente no sea nada. Mateo nunca me dio motivos para desconfiar. Es un tipo bueno, transparente, y jamás me hizo sentir insegura. Pero esa imagen no se me va de la cabeza. Y lo que más me preocupa no es la mujer, ni siquiera el niño. Es lo que vi en él, esa paz, esa calidez, esa forma de ser que aunque ya conocía, ahora vi en otra dimensión. Y me pregunto si, de a poco, estoy empezando a formar parte real de su mundo, o si solo estoy mirando desde la ventana. No sé, quizá estoy leyendo demasiado entre líneas. Ese día no le dije nada. No sé por qué. Supongo que no quería parecer intensa, ni celosa, ni desconfiada. Es mi primera relación, y tengo miedo de arruinar algo hermoso por una inseguridad mía. Así que me guardé todo. Al otro día nos vimos. Almorzamos juntos en el lugar de siempre. Nos reímos, hablamos de cosas livianas, compartimos un rato lindo. Pero yo no era la misma. Me sentía como si estuviera actuando en una obra, fingiendo normalidad mientras por dentro todo se me retorcía. Quería preguntarle, quería decirle, ¿quién es ese nene? ¿Quién es la mujer que estaba con ustedes? ¿Por qué no me dijiste nada? Pero me callé. No por miedo a su respuesta, sino porque me di cuenta de que su silencio ya era una respuesta en sí misma. Mateo nunca me ocultó nada. Siempre fue honesto, abierto, cálido. Pero desde hace unos días algo cambió. Lo noto más evasivo, como si tuviera algo en la punta de la lengua y no se animara a decirlo. A veces se queda callado un segundo más de lo normal cuando hablo. A veces baja la mirada cuando le pregunto qué hizo en el día. Y anoche lo vi mirar una foto en su celular y luego bloquear la pantalla. Rápidamente cuando llegué. No sé qué era. Pero fue raro. Y lo sintió él también, porque me besó como para distraerme. Y ahora no puedo dejar de pensar en eso. El nene tenía unos 5 años. Mateo tiene 25. ¿Y si ese nene es su hijo? ¿Y si la mujer que estaba con ellos es su expareja? ¿Y si todo este tiempo él ha estado ocultándome una vida paralela que no sabía cómo contarme? Sé que suena exagerado, pero no lo parecía ese día en el hospital. La forma en que el nene se aferraba a él, como si fuera su papá. La forma en que Mateo lo miraba, con esa mezcla de cariño y protección. No era solo un paciente, era algo más. Y lo peor es que no se lo puedo decir, porque tengo miedo de que me diga que sí, que es verdad, que tiene un hijo.
que me lo iba a contar en el momento adecuado. ¿Y qué hago yo con eso? No es que me molestaría que tenga un hijo, no es eso. Lo que me duele es no haberlo sabido desde el principio, que lo haya escondido, que haya compartido eso con otros, incluso con esa mujer, y no conmigo. Me siento afuera, me siento tonta. Y también me siento culpable por pensar todo esto sin tener pruebas. Pero ¿cómo se sigue como si nada? Cuando tenés una imagen clavada en la cabeza, que no te deja dormir, hoy lo vi otra vez, y le sonreí. Y él me abrazó fuerte como siempre. Y me dolió. Porque por primera vez, no supe si ese abrazo era de amor o de culpa. No sé qué hacer. No sé si preguntar, si esperar, o si simplemente alejarme antes de que esto me duela más. Después de días de darle vueltas, de no dormir bien, de imaginar miles de escenarios, decidí hacer lo que tendría que haber hecho desde el principio. Hablar con Mateo. Enfrentarlo. Decirle lo que vi, lo que pensé, lo que sentí. Y sí lo que asumí. Estábamos en su departamento, después de una semana sin vernos bien por los horarios. Nos saludamos con un beso. Él me abrazó como si nada, pero yo ya tenía el corazón cargado. Le dije que necesitábamos hablar, que lo había visto en el hospital con el nene y con la mujer, que lo había visto en el patio jugando con los niños. Y ahí, sin más filtro y quizás con un poco de rabia acumulada, solté. Sé que es tu hijo, Mateo. No entiendo por qué no me lo dijiste. ¿Pensabas esconderlo para siempre? ¿Qué más me estás ocultando? El silencio que siguió fue eterno. Mateo me miró. Al principio confundido, luego con algo que no había visto nunca en sus ojos. Dolor. No tristeza, no culpa. Dolor. Me preguntó casi en un susurro. ¿Crees que tengo un hijo y te lo estoy ocultando? Sí, lo vi. Lo vi en tus brazos. Vi cómo te miraba. Vi a la mujer a tu lado. No soy estúpida, Mateo. Él se pasó una mano por la cara. Respiró profundo. Y ahí, con una calma tensa, me dijo: el nene se llama Benka, no es mi hijo. Es el hijo de Sofía, una de mis mejores amigas del secundario. Sofía, repetí, como si el nombre me hiciera retroceder en seco. Hace meses que estoy ayudándolos. Benja tiene asma, pero durante mucho tiempo no sabían que tenía. Tenía crisis muy fuertes y ella estaba sola. Yo la acompañé a los hospitales, hablé con médicos, moví contactos para que lo vean lo antes posible. Me encariñé con el nene, sí. Es un sol. Pero no es mi hijo. Jamás te ocultaría algo así. Me quedé muda, lo miré. Su voz no tenía dobleces. Sus ojos estaban heridos. Y entonces me remató. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Lucía? Que no viniste a preguntarme, que no confiaste en mí, que preferiste armar toda una historia en tu cabeza y tragártela en silencio. Que me miraste a la cara sabiendo que pensabas eso, y no dijiste nada. Mateo, perdón, yo me sentí insegura. Me dio miedo preguntar y no supe cómo manejarlo. Nunca tuve una relación, no sé cómo. Él me interrumpió. No con gritos, no con furia, con una tristeza tan profunda que me destrozó. No se trata de tener experiencia, Lucía, se trata de confiar. Y si ya desde ahora elegís dudar antes que hablar, entonces no sé si esto tiene futuro. Intenté abrazarlo. Lloré, le pedí perdón. Le dije que me equivoqué, que no va a volver a pasar, que quiero aprender. Pero Mateo solo se quedó callado. Me besó la frente y me dijo: te quiero mucho, pero ahora necesito distancia. No puedo estar con alguien que, ante la duda, cree lo peor de mí. Y así se fue, y yo me quedé. Rota, vacía, arrepentida. No lo culpo. Él tenía razón. Podría haber elegido el diálogo, la confianza, el amor, pero elegí el miedo, la sospecha, la versión más oscura. Quizás algún día nos reencontremos, quizás no. Pero lo que sé es que esta fue la primera vez que el amor no solo me llenó, sino que también me enseñó. Y sí, me dejó una cicatriz, pero también una lección. Lloré por meses. Por las noches, en los recreos de clase, cuando volvía sola en colectivo, o cuando pasaba por los lugares donde solíamos estar juntos. Y no, Mateo nunca volvió. Intenté hablarle. Le pedí perdón muchas veces. Le dije todo lo que había aprendido desde entonces. Que mi error fue por miedo, por inexperiencia, por no saber manejar lo que sentía. Pero él no quiso saber más nada. Y sí, entiendo por qué. Mateo era un chico transparente, generoso, entregado. Me amó con la mejor versión de sí mismo. Y yo dudé de él. No una duda cualquiera, sino una que lo tocó en lo más profundo. Su integridad. Lo lastimé y lo acepto. Me equivoqué. Fui inmadura. Mucha gente podría decir que si realmente me amaba, me habría perdonado. Pero no, no siempre es así. A veces el amor también tiene límites, y uno de ellos es la confianza. Y yo la rompí. Hoy, 2 años después, sigo adelante. Mateo ya se recibió de médico. Ahora está haciendo la especialidad y sé que será un gran pediatra. Tiene ese don, esa calma,
esa humanidad que se necesita para trabajar con niños y para sanar personas. Yo también estoy cada vez más cerca de lograrlo. Ser médica. Ese fue siempre el sueño. Y aunque no lo cumplí con él al lado, sé que él me impulsó más de una vez sin saberlo. Ya no duele como antes. Ahora es una nostalgia suave. Un recuerdo que se cuela cuando escucho una canción, cuando paso por cierta aula, cuando veo a alguien reír con esa misma risa fácil que tenía él. Tal vez no íbamos a durar para siempre. Tal vez sí. Nunca lo sabré. Pero sí sé algo. Me alegra que mi primer amor haya sido con él, porque aunque terminó en lágrimas, empezó con verdad. Y me enseñó que el amor no solo se siente, también se cuida, se respeta y sobre todo, se construye con confianza. A veces el primer amor no es para siempre, pero deja marcas que duran toda la vida.